Ahora vamos a ver problema, este problema que está relacionado con esta pregunta. Eh, es muy importante que analicemos las gamas de diagnósticos que podrían estar relacionados, ¿sí? Y el tratamiento que se va a llevar, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué diagnósticos podrían haber estado desde el principio, están o podrán desarrollarse consecutivamente. Por ejemplo, en este caso nos dice que la respuesta correcta pues es esta, ¿no? Entonces, esto es lo menos adecuado mencionárselo al paciente, ¿sale? Ya que si nos vamos a su diagnóstico, veremos que en efecto tiene que evitar por todos los medios posibles el hábito tabáquico, y a pesar de que sus años todavía son 20, el riesgo cardiovascular va a ser elevado en el futuro, ¿sale? Entonces, como ya es costumbre en este canal, pues nos adelantamos a que el diagnóstico, a mi interpretación, sería este, ¿ok? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, esto no es digamos, por falta de información. No es un diagnóstico simple, es un diagnóstico que requiere examen, observación, ¿sí? Ya que no tenemos toda la información de este paciente, al menos en evolución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en este diagnóstico de acá, que sería su relación pues aquí nos encontramos que el tratamiento es para las dislipidemias, ¿no? Porque es un trastorno del metabolismo de lipoproteínas, ¿ok? Entonces, si revisamos esa guía de práctica clínica, pues vamos a encontrar que el tabaquismo es un actor principal en el riesgo cardiovascular. Entonces, sí es necesario que se considere ese diagnóstico, pero es un diagnóstico transitorio, ¿sale? Si es importante conocerlo, claro que sí, ¿sí? Para precisamente hacer las intervenciones que sean necesarias, ¿no? Otro diagnóstico que nos dice es sus padres y sus hermanos deben estudiarse el perfil lipídico, pues puede tener alguna forma de hipercolesterolemia familiar. Exacto. Cuando hablamos de esos niveles de colesterol, pues podríamos estarlo relacionando con una historia familiar, ¿sí? De enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, que sea la punta del iceberg, ¿sí? Ojalá que no sea así, que sea al revés, que sea un hecho aislado, que el tratamiento conservador funcione, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues ese diagnóstico pues existe, ¿no? Y al entrar dentro de ese diagnóstico, okay, pues nos dice que existe esto, ¿no? Y muchas veces es un desencadenante de protocolos a menudo urgente. Ajá. Entonces, es importante también considerar ese diagnóstico, ¿sale? Dentro de la posibilidad, en caso de que esos parientes pudieran tener elevado ese marcador, ¿verdad? Entonces, antes de irnos a este otro diagnóstico, vamos a brincarnos a enfermedad isquémica crónica del corazón, ¿sí? Ese diagnóstico está dentro de básicamente la prevención de complicaciones de enfermedades cardiovasculares, ¿sale? En él se puede consultar todas las acciones que
se deben de hacer para evitar esa complicación, ¿no? Entonces hay que revisarla, ¿sí? Aquí lo dice: suprimir el hábito tabáquico, incremento de la actividad física, ¿sí? Y esto podríamos decir que con la limitación del consumo de grasa de origen animal, aquí lo dice, pues, y mantenerlo durante toda su vida, un grado de ejercicio físico moderado, pues es un buen consejo para este caso clínico, ¿no? Porque de no hacerlo, pues puede desarrollar una enfermedad isquémica crónica del corazón, ¿ok? Ahora y finalmente, dice aquí, deberá tomar un fármaco hipolipemiante, como lo dice aquí, y esperar 6 meses para empezar ese tratamiento, porque en el caso de que no bajara esa concentración de colesterol, ¿sí?, pues tiene que considerar tomar ese medicamento, ¿sale? Y si fuera ese el caso, pues probablemente esta persona pues tiene un problema relacionado con la falta de alimentos adecuados, ¿ok? Entonces, si nosotros revisamos ese diagnóstico, pues nosotros podemos consultar ese colesterolemia y entender de que un patrón alimentario de este tipo de dieta pues puede ayudar a digamos a que no evolucione a esto, ¿sí? Esto fue sacado de la inteligencia artificial, ya que yo me di a la tarea de buscar los escenarios pasados o futuros, en el sentido de que cuál sería la mejor orientación. Aquí menciona que el E78-0, ¿sí? Antecedente familiar, lo que ya vimos, ¿ok? Aquí también nos menciona que se puede desarrollar cardiopatía isquémica en caso de no hacerlo, ¿vale? Le puse un escenario en el que no requirió el tratamiento hipolipemiante y pues me menciona todo esto, ¿no? Aquí sí se contradijo un poco la inteligencia artificial, si ustedes pueden observar, ya que pues me decía de que a veces el no tratamiento, ¿sí?, no tiene un CIE-10, pero pues para este caso precisamente le hice que nos dijera de que problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados pues sería un diagnóstico que podría aparecer, ¿sí?, en caso de que la resolución al final, ¿sí?, o sea, con las recomendaciones dietéticas se lograra de forma individual, porque no es un problema familiar, ¿sale? Restablecerse, ¿sale? Una alimentación que por orientación nutricional al final nos dejara con que este diagnóstico podría ser el adecuado, ¿sale? Entonces, como se darán cuenta, pues esto evoluciona, ¿no? Tal vez el paciente de primera intención veamos que vamos a hacer una historia clínica digamos documental, y bajo observación vemos que en los siguientes meses el paciente con alimentación adecuada, con orientación, sale con examen y observación continua, sale, pues mostró en enero esto, ¿no? Pero mostró en febrero que se redujo su nivel de colesterol,
¿sale? A través de una mejor alimentación. Y finalmente, en marzo y abril se repitió esto. Ya no siguió teniendo esas alzas, ¿vale? Entonces el paciente, ok, lo que necesitaba era pues un plan de alimentación o una individualización en su nutrición, ¿sale? Pero ante este escenario en el que no tenemos información ni se le ha dado evolución, pues tenemos que pensar que pues un riesgo cardiovascular, ¿sí?, está tocando la puerta y que lo mejor es que lo tratemos como tal, como algo que amenaza su vida si no se le da el tratamiento oportuno y adecuado. Este video tardó un poquito más ya que pues es un caso bastante diverso, si se dan cuenta, ¿vale? Se tiene que tener en consideración de que muchos de los diagnósticos son bastante, ¿cómo le diríamos? Similares, ¿sí? Y que se debe de estudiar uno por uno, o se debe de mantener la actualización para no perder, digamos, objetividad, ya que muchas veces creemos que nuestro paciente, por ejemplo, nos casamos con esta idea de que el paciente siempre tiene esto, ¿vale? Porque por su antecedente, ¿sí? Decimos que no, es que este es su mismo diagnóstico, es su mismo diagnóstico. Claro que el paciente se vuelve pues dependiente de un fármaco, claro, cuando pues lo que se debió haber hecho es una orientación oportuna, ¿sí?, que en este caso puede ayudarnos nutrición, ¿sí?, a restablecer su salud. Entonces quiero que se quede este video, ¿sí? Les pido de favor, si les gustó, que hagan like, que le den like, que lo compartan, que lo comenten, ¿sí? Y hagan las preguntas pertinentes a la resolución de este caso, para que pues yo tenga mejor idea de que si la información les está llegando de forma contundente y me motive a seguir haciendo estos videos. Muchas gracias y quedo pendiente.